A mí me gustaría compartir con ustedes un tema tan importante como la endocarditis infecciosa, y más que la indicación quirúrgica, que eso es bastante sabido, pero se puede discutir, son desafíos, y los desafíos de esta endocarditis. La endocarditis es un problema viejo, pero en un nuevo contexto. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente tenemos cambios, porque hay cambios incluso sociales que la han hecho cambiar. Afecta a 3 de cada 10 personas por 100.000 pacientes año, pero no han cambiado la mortalidad en las últimas 2 décadas, pese a que se operan más temprano. En Estados Unidos hay 40 a 50.000 casos nuevos, con aumento de las cargas hospitalarias, $120.000 por paciente en muchos casos, lo que pasa a ser un problema social. En Argentina se ha hecho el año pasado el tercer grupo de LEIRA, endocarditis infecciosa en Argentina, en el cual se demostró que la mortalidad es 25% de la endocarditis bacteriana nativa. Las causas más importantes de mortalidad son la edad, los pacientes con antecedentes renales, la complicación con la válvula mitral y fundamentalmente la insuficiencia cardíaca, que es un pilar y un desafío muy importante a tener en cuenta. El estafilococo, como en todos lados del mundo, es la bacteria principal y, como dije, la mortalidad oscila en un 25%. La endocarditis bacteriana nativa va a ir a cirugía entre un 30 y un 50% en general. Y ahí donde dice todos los pacientes con endocarditis protésica, se sobreentiende que son todos los pacientes con endocarditis protésica precoz. Muchos de estos temas los podemos discutir a posteriori. Yo creo que las endocarditis valvulares protésicas en general son son quirúrgicas hasta que se demuestre lo contrario o por alguna otra razón. Sí creo que uno de los primeros grandes avances es el TIM de endocarditis. La endocarditis no es una enfermedad común, no es una enfermedad simple, es una enfermedad que golpea en varias partes del organismo. Es necesario juntar a gente de experiencia, no solo cardiólogos, internistas, imagenólogos, infectólogos, sino también neurólogos, neurocirujanos, pero gente con experiencia en haber atendido este tipo de paciente. Y como dijo Eduardo, los cirujanos deben conocer que existe en su hospital, en su clínica, un paciente con endocarditis bacteriana para ir controlándolo y manteniendo activo la relación con el TIM quirúrgico. En general, ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía? Yo puse insuficiencia cardíaca congestiva porque sin lugar a duda es el desafío más importante. Probablemente ahora, con el avance del ataque antibiótico y con los nuevos antibióticos en la endocarditis nativa, se vean menos las descompensaciones agudas que los que tenemos algunos años más hemos tenido oportunidad de verlo en muchos casos, que a la mañana te presentaban un paciente y a la tarde-noche te decían que estaba en edema agudo de pulmón, chocado, y donde uno iba a llevar a cirugía otro tipo de paciente. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca congestiva sigue siendo un pilar importante para indicar la cirugía. Todos los demás, la sepsis, la evidencia de extensión paravalvular, la disfunción valvular significativa, aportan a la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir,
favorecen a la producción de la insuficiencia cardíaca congestiva. Las indicaciones relativas, tipo de microorganismo, el estáfilo, no nos vamos a cansar de repetirlo, es el más agresivo y quien más nos produce estar atentos. La insuficiencia valvular severa y las vegetaciones mayores de 10 milímetros. ¿Cuáles son las indicaciones específicas de la cirugía? Cuando progresa el daño tisular, cuando la infección no se controla, el alto riesgo de embolización y los objetivos, como mostró por lo menos en las válvulas protésicas y algo en la nativa Eduardo, resecar todo el tejido infectado, el material foráneo en este caso, debridar y tratar de remover primero lo que sea infectado y segundo lo que sea posibilidad de embolización. La cirugía temprana cambia de acuerdo a las guías. Yo imaginándome que iba a estar el doctor Carabello, pero fue suplantado muy bien por el doctor Pérez, iba a hablar de las guías. Las cirugías tempranas cambian en las guías, ya sean europeas o ya sean americanas. Como ustedes pueden ver, los europeos la dividen en urgente, emergente o electiva. Uno se maneja más con este tipo de guías con los americanos, es decir, la cirugía temprana estaría dentro de la hospitalización y durante el tiempo de tratamiento. Yo creo que esto es importante. La indicación quirúrgica, una vez hecha, no tiene ningún beneficio dilatar a la misma. Uno de los primeros desafíos actuales que uno puede ver es que el TAVI, que ha venido para quedarse, también ha registrado algunos datos internacionales de tener posibilidad de hacer endocarditis. Esa es la incidencia que muestran Martin Bilion y otros autores, 1.1 paciente año. ¿Y cuál es el manejo desafiante acá? ¿Cómo manejar este tipo de pacientes? Porque si tenían alta edad, alta comorbilidad para llevarlos a cirugía, no es tan fácil decidir cuando tienen una endocarditis bacteriana. El stroke, ustedes saben que es entre el 20 y 40% de los pacientes que tienen una endocarditis bacteriana nativa y sobre todo de estáfilo pueden tener microaneurismas y pueden hacer stroke. ¿Cuáles son los factores más importantes? Las vegetaciones grandes, el compromiso mitral. Las mitrales suelen dar más stroke en general que la aorta, las vegetaciones móviles y el estafilococo. No sé qué toqué. Las guías americanas clasifican al stroke de manera distinta a las guías europeas, pero de todas maneras lo primero, el pilar más importante es tener vegetaciones mayores de 10 milímetros. Lo mismo en las imágenes, la clasificación puede ser distinta y se basan fundamentalmente en que tengan o no disfunción valvular. Cuando no hay disfunción valvular, es difícil llevar un paciente a cirugía solamente para prevenirle el embolismo, salvo en aquellos que las vegetaciones sean de gran tamaño. La cirugía en pacientes con stroke en válvula nativa. El riesgo de transformación hemorrágica por la anticoagulación por el bypass puede ocurrir. Creo que aunque sea bajo el riesgo,
puede suceder la hipotensión porque se empeore la isquemia por el empeoramiento y a su vez de la isquemia cerebral. Ahora, los pacientes con isquemia silente no debería dilatársele la cirugía. Sí, en los pacientes me han tocado, no últimamente, pero sí pacientes con stroke complejo y coma, y que lo que se aconseja en general es retrasar la cirugía por 1 mes o 4 semanas. ¿Cuál es otro de los desafíos actuales? Los nuevos dispositivos intracardíacos, ya sean marcapasos, cardiorrefibriladores, resincronizadores, en donde se ve cada vez con mayor frecuencia las posibilidades de infección. Y lo mismo los pacientes con diálisis renales, que los catéteres, los distintos tipos de catéteres y accesos intravasculares. Los pacientes que tienen este tipo de pacientes aumentan las calcificaciones valvulares, a su vez disminuido como tienen el sistema inmunitario, favorecen la progresión y la posibilidad de las endocarditis. La diabetes, el cáncer, las terapias inmunosupresoras son candidatos que cada día más se pueden ver en las distintas terapias. Y sigue siendo el estafilococo el organismo predominante. La endocarditis infecciosa nativa de corazón derecho, cada vez más uno la ve por 2 razones. Primero, porque los adictos endovenosos a drogas que hace varios años uno veía en las publicaciones extranjeras y sobre todo americanas, hoy lamentablemente, y más en los sectores donde uno vive, han progresado la adicción a las drogas endovenosas y se hace más frecuente el acceso o la llegada de pacientes adictos a drogas, y pasan a ser un problema porque la decisión quirúrgica de estos pacientes, sobre todo en el corazón derecho, no está dada siempre por el tipo de técnica quirúrgica que uno utilice, por ejemplo, una válvula tricúspide, sino por saber si lo pueden manejar, y acá más que nunca en un endocarditis TIM, donde tienen que entrar psiquiatras y psicólogos, si lo pueden manejar y sacarlo al paciente de la adicción a las drogas, que en este caso es lo más importante. Y sobre todo las infecciones por catéteres de marcapasos, como ya vimos, que pasan a ser cada día más un sustento muy importante. ¿Cuándo se indica la cirugía en estos pacientes? Bueno, semejante a la del lado izquierdo, la sepsis persistente, la fiebre elevada, demostrar el compromiso valvular, pero la siembra valvular, como la formación de abscesos y las grandes vegetaciones. Acá se pueden ver, además del estáfilo, muchos pacientes con infecciones a múltiples bacterias o a hongos que producen grandes vegetaciones y obligan a actuar con más celeridad. ¿Cuál es la elección del tipo valvular? Yo utilicé una clasificación que hizo Tyrone David en el año 90, porque sigue teniendo es muy explicativa, es decir, la presencia de infección activa, el grado de extensión paravalvular, pero sobre todo, fíjense que en el año 90, como dijo el doctor Turner recién, la disponibilidad de homoinjerto, porque en ese momento el homoinjerto era mucho mayor utilizado a mano abierta, digamos, y en cambio hoy, por distintas razones, sobre todo en Argentina, por la imposibilidad de conseguirlo, hay 2 bancos homoinjerto y no tienen siempre disponibles todos los números que uno necesita. Otro dato importante es la contraindicación de la anticoagulación, ya lo voy a nombrar al final,
y la preferencia del cirujano y del team quirúrgico, porque hay muchos centros que tienen la capacidad de poder realizar técnicas quirúrgicas, ya sea un ROS o un homoinjerto, que en otros centros o que otros cirujanos no lo consideran, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de válvulas para andar explicando tanta explicación quirúrgica en sí? Hay válvulas biológicas, válvulas mecánicas. Lo nuevo que se ha visto hoy, que hay hoy, son válvulas, como se ve, mecánicas tipo la ONX, que parecía poder ser usada con un ring menor, pero no ha todavía dado la demostración, y apuntaba a poder usarse con doble antiagregación. Las válvulas sin sutura, que lo más importante es poder realizarlas de manera más rápido que las válvulas comunes. El TAVI, que sin lugar a dudas con el desarrollo y la mayor progresión, de eso nos puede hablar el doctor Evelio, cada vez más hay mejores anclajes, disminuyeron uno de los downside que tenía el TAVI, que era el stroke, y la durabilidad, y la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica. Bueno, algunas de las nuevas válvulas. Y estamos entrando en la parte final. El Homograph, yo creo que hoy tiene su aplicación, y esto lo podemos charlar en la mesa posterior, en válvula nativa, sobre todo en pacientes que tienen compromiso paravalvular y que comprende, sobre todo en posición aórtica, el anillo. Por eso se extrae con el velo anterior de la válvula mitral para poder ser utilizado como parche. Está libre de embolia y todo la perorata que está escrita ahí, no se usa anticoagulante, tiene baja incidencia de endocarditis. Yo creo que en gente joven, hablo de 30 años para arriba, tiene una durabilidad semejante, y en eso la bibliografía está llena de comparaciones a las mejores válvulas biológicas. Tiene una durabilidad semejante, es decir, 15 o 20 años. Ahora, sí hay que tener en cuenta, me tocó 2 veces reoperar homoinjerto que yo había colocado, sí hay que tener en cuenta que uno en esos momentos lo quiere tener al doctor Paganini cerca para que se haga cargo él de la cirugía, porque son cirugías que uno se ocupa todo el día, realmente muy tediosas, muy difíciles, que hay que estar cuidando permanentemente, esperando el momento en que se pueda romper algo. Bueno, en fin, son muy complicadas, como dijo el doctor Turner. La cirugía de Ross, es una gran cirugía, es tremendamente curativa, digamos, entre comillas, y para la endocarditis sería excepcional, y por qué no la estenosis aórtica, sí, tiene una durabilidad, 20 años, muy bien probada. Ahora, no todo el mundo puede en todos los servicios realizar cirugía de Ross. Se necesita un cierto backup quirúrgico importante, saber que es una técnica que la curva de aprendizaje no está exenta de riesgos, y que la curva de aprendizaje significa tener periodos de clampeo y de bomba muy prolongados. En fin, son cirugías tremendamente demandantes, pero
en todos los servicios, grandes servicios, hay gente con la capacidad de hacerlo, y eso es como desarrollar el trasplante, es decir, tiene que haber un grupo de gente trabajando detrás de ello. Para ir terminando, en mi opinión personal, porque todo lo que le mostré ahora es de lo que uno ve, en el mundo real donde uno trabaja, yo trato de utilizar la mayor cantidad de bioprótesis, aún en pacientes llamados jóvenes, depende a la edad que le pongan joven, pero creo que un paciente de 50 años es un paciente joven. ¿Por qué trato de utilizar bioprótesis? Bueno, yo vivo en Córdoba y en esa ciudad y en esa provincia uno no está seguro si un paciente que vive a 300 kilómetros en la montaña tiene acceso a la anticoagulación como lo tiene el que vive en la ciudad de Córdoba. Y hablo mucho con dos cirujanos que están en la parte pública y que operan mucho, y reciben muchísimas complicaciones porque los pacientes no se anticoagulan. Me faltó decirle que en este momento los problemas en las obras sociales son muy grandes y bueno, nuestro país está pasando por un gran momento económico, gracias a Dios, así que eso es lo que nos favorece. Por otro lado, las bioprótesis están entre 15 y 20 años y su duración ha sido bastante aceptable. Por supuesto, hay muchas que duran 10, 12 años, pero en general uno puede tener con buenas bioprótesis prolongar a 15 años su utilidad, y el TAVI, que es una realidad, permite la realización de valve-in-valve, también Evelio nos puede opinar de ello, y por otro lado las reoperaciones en posición aórtica no tienen, por una válvula biológica, no tienen una alta mortalidad. Algunas conclusiones: la endocarditis debe ser considerada, decía un maestro de la infectología de Córdoba, el doctor Remo Bergoglio, que falleció hace unos años, todo paciente que tiene fiebre de más de 7 días de causa indeterminada hay que pensar en una endocarditis. El ecocardiograma es un pilar absoluto, y más hoy con los desarrollos técnicos de los eco 3D, etcétera, etcétera, y si se sospecha el diagnóstico definitivo, realizar el famoso TIM de endocarditis. Las estrategias, la multimodalidad de los distintos tipos de imágenes, como ha mostrado el doctor con el PET, sobre todo para válvulas protésicas, y es una enfermedad que ha cambiado, como hemos visto, epidemiológicamente, porque hasta socialmente los problemas son distintos para llegar a tener una endocarditis. Es una enfermedad polimorfa que exige el tratamiento antibiótico adecuado y la derivación de los pacientes a centros de alta experiencia, y el estáfilo sigue siendo uno de los factores más importantes. Los desafíos de la endocarditis sería importante poder transformarlos hoy en respuestas y tener claro la apertura de mente de que la verdad de hoy puede ser la mentira del mañana, es decir, hay muchas cosas que van cambiando, que se dejan de utilizar porque aparecen cosas nuevas, y como decía René Descartes, no hay nada más repartido en el mundo que la razón, todos están convencidos de tener suficiente. Muchas gracias por la atención.